Opa, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de vídeos sobre introducción a OpenGL y bueno, recordando el anterior vídeo, ya fuimos capaces de pintar en pantalla nuestro ansiado triángulo con colores, con color de fondo y demás. Y habíamos dejado pendiente algo bastante importante y que quizás en los primeros momentos no parece muy relevante, pero según vayamos complicando nuestros programas, pues lo vamos a necesitar. Y eso es la gestión de errores en relación al shader. Habitualmente nos vamos a encontrar que, bueno, que podría ser que cometiéramos algún tipo de error desarrollando nuestros shaders, piensa el vertex, el fragment o cualquiera de los que tengamos que hacer, y no nos demos cuenta hasta que ejecutemos el programa, porque no vamos a ver nada por pantalla realmente, ¿verdad? Entonces, en el vídeo de hoy la idea es un poco generar esa gestión de errores. ¿Vale? Y esa gestión de errores la vamos a hacer en tres lugares del programa. Tras compilar el Vertex Shader, tras compilar el Fragment Shader y tras enlazar ambos dos en el program, en el shader program que teníamos por aquí, ¿vale? Simplemente como a modo recordatorio, decir que aquí tenemos pues la parte en la que leíamos los shaders, ¿verdad? Y aquí ya empezábamos a generar los shaders y compilar el primero, el vertex, generar el objeto shader para el fragment y compilarlo y demás, y hacer aquí el attach de ambos shaders, enlazar el programa y con eso ya estaría, ¿verdad? Vale, pues en este caso vamos a comenzar con la validación del vertex shader, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer va a ser generar eh, una variable que sea status code, ¿vale? Podríamos llamar de cualquier forma, pero bueno, aquí vamos a guardar el código de estado de esa compilación y vamos a generar también un array de caracteres que vamos a llamar textinfo, por ejemplo, que va a tener un tamaño de 512, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a guardar ese texto de información en caso de que algo vaya mal, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar la siguiente función de OpenGL, que es glGetShaderIV, ¿vale? Que en esta función primero le vamos a pasar el shader que queremos analizar, ¿vale? Y que acabamos de compilar. Luego le vamos a decir, le vamos a pasar glCompile status, es decir, lo que le estamos pidiendo aquí es que nos devuelva de este shader, que nos devuelva el estado de la compilación, es decir, qué ha pasado con esa compilación por aquí arriba, ¿vale? Y le vamos a pedir que nos entregue el código de estado en la variable que acabamos de definir, ¿vale? Si todo ha ido bien, pues en principio no habrá problema. Aquí el código de estado será el esperado y todo seguirá para adelante, ¿vale? Si no ha ido bien, es decir, si ese status code es distinto de GL true, en este caso, o true, directamente un true de C++, cualquiera es válido, pues empezaremos a gestionar el error, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Bueno, pues principalmente lo que nos interesa es utilizar esta otra función de OpenGL, que como veis se llama glGetShaderInfoLog, y que esta función lo que hace es, una vez que hemos detectado que ha habido un error, nos lo devuelve aquí, entramos por el if y ella nos va a proporcionar la información de ese error, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Pues por un lado, el vertex perdón, el shader que queremos analizar, le vamos a decir el tamaño de nuestro array donde vamos a alojar el mensaje. El siguiente parámetro lo vamos a dejar en null, porque aquí esta función lo que hace es devolvernos qué tamaño tiene la cadena de caracteres que nos devuelve. Como ese tamaño no lo vamos a utilizar, le pasamos un null y nos olvidamos, ¿vale? Es un puntero que no vamos a usar. Y por último, le pasamos nuestra variable textinfo para que guarde allí pues ese texto que nos tiene que informar, ¿vale? Y por último, pues bueno, lo que vamos a hacer, una vez que hemos hecho esto, lo vamos a imprimir por pantalla. Bueno, vamos a imprimir un texto genérico que podemos poner error, compilando, vertex shader, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí le vamos a pasar, pues le pasarle un retorno de carro y abajo, a mí me suele gustar hacer esto para que se vea un poquito mejor. Le ponemos un tabulador y después del tabulador, pues le pasamos el textinfo, ¿vale? La información de error que nos va a entregar OpenGL, ¿vale? Eso es. Vale, eso sería para la parte del vertex shader. De forma análoga, lo haríamos para el fragment shader. Entonces, si me permitís, lo que vamos a hacer va a ser reutilizar estas dos variables que acabamos de crear, copiarnos
este código y pues pegarlo justo debajo del shader del fragment shader. Evidentemente tenemos que cambiar las variables y le vamos a cambiar el texto de información al usuario para saber que uno es relativo al vertex shader y el otro es el fragment shader. No hay ni que decir que esto pues podría ser refactorizado y en una función pasarle la información necesaria cada vez y ya está, para no repetir código, ¿vale? Pero bueno, no es el objeto de este vídeo mejorar el código y os invito a que lo hagáis porque lo cierto es que es bastante mejorable. Como decíamos, íbamos a hacer en 3 lugares esa validación. Hemos hecho en el vertex shader, hemos hecho en el fragment shader y por último, lo vamos a hacer tras el enlazado del programa, ¿vale? Realmente vamos a utilizar lo mismo, ¿vale? Las mismas funciones. De nuevo, vamos a reutilizar estas variables de por aquí que hemos creado, también las vamos a reutilizar para la parte de la verificación de errores del enlazado, ¿vale? Claro, aquí lo único que va a cambiar es que antes, si nos acordamos, tanto para el fragment shader como para el vertex shader, le pedíamos a esta función que nos diera el estado de compilación. ¿Vale? Tanto para el vertex shader como para el fragment shader. En el caso del enlazado, lo que tenemos que pedirle es el estado del enlazado, claro, ¿vale? Y también aquí, evidentemente, no queremos saber nada sobre el fragment shader, principalmente porque no se enlaza. Queremos saber sobre el shader program, ¿de acuerdo? Y todo lo demás sería igual, lo que sí que vamos a cambiar es error enlazando, pues, enlazando shader program, por ejemplo, ¿vale? Para que sepamos que ha habido un problema en el enlazado, ¿de acuerdo? Si ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos, bueno, pues vamos a ver que por pantalla nos aparece todo igual, parece que no tenemos ningún error, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, nos volvemos al vertex shader y, qué sé yo, le quitamos el punto y coma, como cuando en C le quitamos el punto y coma, lo que va a suceder es, volvemos a compilar el programa, volvemos a ejecutar y efectivamente aquí ya nos dice error compilando vertex shader. Y aquí, en la siguiente línea, nos da ese text info, creo que le hemos llamado, con la información del error. Nos dice, no esperaba yo un corchete, me esperaba una coma o un punto y coma y nos dice el lugar, ¿verdad? Algo similar pasaría si quitamos, pues yo qué sé, esto de aquí, el corchete final del fragment shader a la hora de compilar, pues lo que va a suceder es que volvemos a compilar todo el programa, ejecutamos, aquí ya tenemos los tres, tenemos el error del vertex shader, el error del fragment shader y el error del enlazado ahora también, claro, porque como han fallado ambos shaders, pues el enlazado también es erróneo, ¿vale? Y además nos dice coinciden los errores porque es el último que tenemos aquí, y por tanto hay algo que no estamos haciendo bien. Y efectivamente no solo es que haya que poner aquí los dos shader program, sino que además aquí a la hora de hacer a la hora de obtener la información de ese error, no queremos la información del shader, queremos la información del program, ¿vale? Por tanto, esa función cambia, glget program infolog, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya pues tenemos los dos errorcitos que hemos forzado en nuestros shaders, pues si volvemos, bueno, vamos a cortar la ejecución de este, volvemos a compilar, volvemos a ejecutar y ahora sí, esto sí es correcto. En el vertex shader nos dice que nos falta un punto y coma, en el fragment shader nos dice que nos falta el final de fichero, el corchete, y el error del enlazado nos dice que, bueno, pues que hay algún error del enlazado porque efectivamente pues uncompile o unspecialized shader, ¿no? Los shader han fallado a la hora de compilar, por tanto, el enlazado da error porque no hay shader correcto, ¿vale? Entonces, ahora sí, bueno, pues venimos y corregimos nuestros errores, nos ponemos el corchete que nos faltaba, ahora sí que recompilamos y ahora ya es correcto, no tenemos ningún error en pantalla y vemos nuestro triángulo. Así que, bueno, pues como resumen, este sería el vídeo de hoy. Simplemente obtener los errores tanto del compilado del vertex shader, del compilado del fragment shader y del el enlazado. Tener en cuenta que estamos utilizando esta función para obtener glgetShader y v para obtener los estados de la compilación y los estados del enlazado, pero a la hora de obtener los mensajes de error, para los shader estamos utilizando glgetShaderInfolog y para el program glgetProgramInfolog, que realmente los parámetros
que le vamos a pasar a esas dos funciones son los mismos, pero sí que hay que recordar que para el programa es una y para los shader es otra. Así que sin más, con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.